El aeropuerto internacional Kennedy tenía ese ritmo que parece inagotable. El roce constante de ruedas sobre el suelo pulido, el murmullo de cientos de conversaciones superpuestas, el timbre de los anuncios de embarque que se repetían como un mantra y el olor a café recalentado que se mezclaba con perfume caro y desinfectante. En la terminal, todo era movimiento. Quien mirara desde lejos habría pensado que nada podía detener esa maquinaria de gente, vuelos y prisa. Hasta que se detuvo. No fue por una alarma general ni por un apagón. Fue por un sonido mucho más primitivo. Un ladrido agudo cortó el aire con una precisión que parecía imposible en un lugar tan ruidoso. La gente giró la cabeza en piloto automático. Algunos sonrieron, pensando que sería parte de alguna exhibición canina o una demostración de seguridad. Kennedy solía hacer eso en fechas especiales, mostrar a la unidad K-9 para tranquilizar a los viajeros. Pero el segundo ladrido no sonó como parte de un show. Sonó como un aviso. El tercero, como una respuesta. Y cuando el cuarto reventó en la terminal, como si la vibración viajara por los cristales, varios pasajeros sintieron algo que no supieron nombrar. Ese algo era miedo, pero no el miedo de me voy a perder el vuelo, sino el miedo de esto no está bien. A pocos metros de la puerta 12, 15 perros policía, que minutos antes estaban alineados junto a sus entrenadores en una zona delimitada, abandonaron la formación a la vez. No corrieron como animales descontrolados. Corrieron como un equipo, como un mecanismo que se activa ante una señal concreta. Las correas se tensaron, los entrenadores gritaron comandos que normalmente funcionaban como un interruptor. Quieto. Atrás. Junto. Rex, aquí. Pero esa vez, las órdenes parecieron no existir. Los perros atravesaron el pasillo principal en segundos. Cuando llegaron a la puerta 12, se repartieron como si cada uno supiera exactamente qué lugar ocupar. Rodearon a una niña pequeña que estaba sola, inmóvil, con una mochila rosa abrazada contra el pecho. El círculo quedó cerrado, apretado, como una barrera viva. La niña no debía tener más de 8 años. Su cabello rubio estaba recogido de cualquier forma, como si alguien la hubiera peinado con prisa. Sus ojos, enormes, se llenaron de lágrimas que no terminaban de caer. Su labio inferior temblaba. Y aún así, no gritó. No pidió a gritos ayuda. Solo respiró muy rápido, como si el aire fuera demasiado pesado. Los pasajeros empezaron a gritar por ella. Alguien chilló, aléjense. Otro gritó, sáquenla de ahí. Una mujer levantó a su hijo en brazos y se apartó. Un hombre dejó caer su vaso de café, que se estrelló contra el suelo y derramó líquido oscuro como una mancha de petróleo. Varios teléfonos se elevaron al mismo tiempo, pantallas brillantes capturando lo impensable. Un agente de seguridad dio un paso, mano extendida, buscando controlar la situación, pero el entrenador principal, un oficial alto de rostro cansado y mandíbula apretada, lo detuvo con un gesto. «No se acerque», gritó. «No provoque a los perros». Su nombre era Mark Ensign, líder de la unidad K-9 en ese turno. Mark conocía a esos perros como se conoce a un compañero de trabajo que te ha salvado la vida, por el sonido de su respiración, por el modo en que la tensión se dibuja en su lomo, por la forma en que miran cuando algo va en serio. Y eso era lo aterrador. No se veían como cuando detectaban drogas. No se veían como cuando respondían a una amenaza. Se veían como si estuvieran protegiendo algo. O a alguien. En el centro del círculo, la niña dio un pequeño paso hacia atrás, intentando escapar del cerco. Los perros avanzaron al mismo tiempo. No para atacarla, sino para impedir que se alejara. Una voz quebrada se oyó entre el murmullo. «Por favor», dijo ella, tan bajo que casi se confundió con el ruido. «No me la quiten». Las palabras no encajaban. «No me la quiten». ¿La mochila? ¿La niña? ¿Qué significaba? Mark tragó saliva. Se abrió paso lentamente entre los pasajeros, elevando una mano hacia sus compañeros para que mantuvieran distancia. «Tranquilos», dijo, aunque no estaba tranquilo. «Déjenme ver». Se detuvo a unos metros del círculo. El pastor alemán que estaba al frente, un perro grande con una cicatriz fina cerca de la oreja, levantó la cabeza. Sus ojos oscuros se fijaron en Mark por un instante, como si lo reconociera, y luego volvieron a la niña. El perro no ladró en ese momento. Emitió un gruñido profundo, vibrante, que no era agresión,
sino advertencia. Mark conocía a ese perro. Se llamaba Rex. Era el más veterano del grupo, el que no se dejaba impresionar por nada, el que había trabajado en escenarios que no se mencionaban en los tours del aeropuerto. «Rex», dijo Mark con firmeza. «Quieto». Nada. El aire cambió. Mark sintió ese cambio en la nuca, la sensación de que el protocolo se había quedado corto, que lo que estaba pasando no estaba en ningún manual. Un supervisor del aeropuerto apareció con un auricular. «Mark, ¿qué sucede? Tenemos que despejar la zona». «Estoy intentando», respondió Mark, sin apartar la mirada de los perros. Algo los activó. Pero no es una alerta estándar. Los perros, por primera vez, comenzaron a ladrar otra vez, un ladrido entrecortado, como si discutieran con una voz invisible. La gente se echó hacia atrás. Un niño empezó a llorar. Mark bajó un poco la voz y se acercó un paso más, con extremo cuidado. «Niña», dijo despacio, «¿cómo te llamas?». La niña no respondió al instante. Sus ojos iban de un perro a otro, como si cada movimiento pudiera desencadenar algo. Finalmente, casi sin voz, contestó. «Emily». «Emily», repitió Mark, intentando sonar amable. «No voy a tocarte. Solo dime, ¿qué hay dentro de la mochila?». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas nuevas. Ella apretó la mochila como si Mark hubiera intentado arrebatársela. «Es mi papá», susurró. Mark se quedó inmóvil. Sintió un golpe en el pecho, no de emoción todavía, sino de confusión absoluta. «¿Tu papá?», repitió, sin entender. «Está aquí», dijo ella, y la frase salió con una claridad dolorosa. «Yo lo llevo». Los ladridos bajaron. Los perros gimieron. Ese sonido, el gemido colectivo de una unidad entrenada para ser dura, hizo que a Mark se le erizara la piel. «Necesito refuerzos», dijo un agente por radio. «Tenemos un incidente K9 en la puerta 12». Los refuerzos llegaron en minutos. 2 agentes armados, un supervisor de seguridad, un paramédico que no sabía a quién atender primero. La terminal se tensó como una cuerda. Y entonces, desde el borde de la multitud, apareció un hombre que nadie había notado hasta ese momento. No llevaba uniforme. No llevaba insignias visibles. Vestía una chaqueta oscura sencilla, pantalón negro, botas que parecían demasiado resistentes para un viaje casual. Tenía una mochila negra al hombro y una mirada que no se parecía a la de los turistas. No miraba por curiosidad. Miraba midiendo. Se movió con calma, pero con decisión, atravesando el espacio entre la gente como si el caos fuera solo otra variable. Cuando un agente intentó detenerlo, el hombre levantó la mano y mostró una identificación rápida, lo suficiente para que el agente se apartara con sorpresa. «Soy Navy SEAL», dijo en voz baja. «Déjeme acercarme». La palabra se propagó como un rumor eléctrico. Navy SEAL. Un operador real. Ahí, en medio de una crisis absurda en un aeropuerto. Mark lo miró con el ceño fruncido. «¿Quién es usted?» «Ethan», respondió el hombre. «Estoy de paso. Pero esto no es normal». «No lo es», dijo Mark. «Y no obedecen». Ethan observó el círculo de perros y a la niña. Su mirada se detuvo en la mochila rosa. Luego en las manos temblorosas de Emily. Luego en Rex, el perro líder. Ethan no sonrió. No hizo bromas. Solo asintió como si comprendiera la dinámica de un equipo en tensión. «Si entro de golpe, los activo», murmuró. «Si alguien intenta tocarla, los activa». Mark apretó la mandíbula. «Exacto. Y la terminal está llena». Ethan dejó la mochila negra en el suelo, despacio, y levantó las manos, palmas abiertas. Hizo algo que no esperaban. Se agachó lentamente hasta ponerse a la altura de la niña, pero sin invadir su espacio. Su voz fue suave, casi íntima, como si estuvieran solos. «Hola, Emily», dijo. «No te voy a hacer daño. Nadie te va a quitar nada mientras yo esté aquí. ¿Me escuchas?» Emily lo miró. En sus ojos había miedo, pero también una desesperación que parecía más grande que el aeropuerto. Ethan habló despacio. «Respira conmigo». «Sí». «Inhala, exhala». Emily obedeció sin darse cuenta. Un suspiro tembloroso se le escapó. Los perros no se movieron, pero varios bajaron apenas la tensión, como si el cambio en la niña los afectara.
Ethan giró el rostro hacia Rex. «¿Y tú?», susurró, sin desafiarlo. «Tú mandas aquí». Rex gruñó bajo. No era un rugido. Era un «no me traiciones». Ethan asintió, como si lo entendiera. «No te voy a traicionar». Mark lo observó con incredulidad. Había visto expertos en perros, había visto agentes que creían tener mano con los animales. Pero lo que Ethan estaba haciendo era otra cosa. No era carisma. Era control del propio cuerpo, del ritmo, de la respiración. Era un lenguaje silencioso que los perros sí entendían. «No soy una amenaza, pero tampoco soy débil». Un supervisor murmuró. «Esto es una locura. Tenemos que evacuar». «Evacúan a la gente», dijo Ethan sin girarse. «Pero no se acerquen a ella». Mark levantó la radio. «Despejen el área alrededor de la puerta 12. Sin correr. Sin gritos». Los pasajeros empezaron a retroceder. Algunos protestaban. Otros querían quedarse mirando. Pero el pánico era contagioso. Alguien empujó a alguien. Un niño tropezó. Los perros reaccionaron con un ladrido breve, y el empujón se detuvo como si el sonido hubiera puesto un alto. Emily apretó la mochila. «No me la quiten», repitió. Ethan miró la mochila. «Emily», dijo, «necesito que me digas la verdad completa para poder ayudarte. ¿Tu papá está vivo?» Emily negó con la cabeza. La negación fue un terremoto silencioso. «No», susurró. «Está en la mochila». Mark sintió que el aire se le iba. Ethan cerró los ojos un instante, como quien traga algo amargo conocido. «Entiendo», dijo. «¿Y por qué estás sola?» Emily miró hacia el pasillo, como si buscara a alguien que no iba a aparecer. «Mi mamá estaba haciendo algo, y yo solo quería llevarlo al mar», dijo. Él decía que su corazón era del océano. Los perros gimieron. Mark llevó una mano a la boca. Había algo familiar en esa historia. Un nombre que le sonaba desde un lugar doloroso. Daniel Carter. Un oficial canino condecorado. Muerto en servicio hacía 6 meses. Mark lo había conocido. Había entrenado con él. Había sido su amigo. «Emily», dijo Mark con la voz ronca. «Tu papá se llamaba Daniel Carter». Emily levantó la mirada, sorprendida. «Sí», dijo. Y la palabra «sí» fue como una llave que abrió una puerta. De pronto, todo encajó. Los perros. Rex. La reacción. Mark se quedó helado. «Estos perros», murmuró, «son la unidad de tu papá». Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. «Ellos lo recuerdan», dijo, como si necesitara confirmación. Ethan miró a Rex. «Lo recuerdan», afirmó. Y por un instante, el aeropuerto dejó de ser un aeropuerto y se convirtió en un funeral sin ataúd. Un lugar donde el duelo caminaba con correa y patas. Pero ese instante se rompió. Un agente joven, nervioso por los protocolos, intentó avanzar. «Tenemos que inspeccionar la mochila», dijo, levantando la voz. «Podría ser peligroso». Emily se encogió. Los perros se tensaron. Rex mostró los dientes por primera vez. Un relámpago blanco. Ethan se incorporó con una velocidad controlada y se puso entre la niña y el agente. «Da un paso más», dijo Ethan, «y conviertes esto en un desastre». «Señor, no puede interferir», respondió el agente. Ethan lo miró como se mira a alguien que no entiende las consecuencias. «Puedo impedir que lastimes a una niña que ya está traumatizada. Y puedo impedir que dispares a un perro por pánico. Eso es lo que voy a hacer». El agente se quedó quieto, pero su mano tembló cerca del arma. Mark intervino, alzando la voz. «Todos atrás, yo me encargo». El supervisor dudó, y en la duda se formó el peligro. Porque las crisis se vuelven tragedias en los segundos donde nadie decide. Un ruido metálico sonó en la distancia, un carrito que se cayó, y un pasajero gritó algo ininteligible. Los perros interpretaron el caos como amenaza. 2 de ellos se movieron hacia el borde del círculo. Un tercero ladró al agente nervioso. Emily soltó un sollozo. Ethan se agachó de nuevo. «Emily», dijo firme pero cálido, «vamos a salir de aquí. Tú y la mochila». «De acuerdo. Pero necesito que camines conmigo». «Lento». Emily asintió, casi imperceptible. Ethan giró hacia Rex. «Ven con nosotros», dijo suave. «Todos ustedes». Rex gimió, como si la propuesta doliera.
Pero luego, con una autoridad silenciosa, movió la cabeza y dio un paso. Dos perros se apartaron apenas, abriendo un pasillo estrecho. Ethan guió a Emily por ese pasillo, usando su cuerpo como escudo. Mark caminó al otro lado, con las manos abiertas, intentando transmitir calma. Los perros se deslizaron detrás, en formación natural, como si escoltaran a su propia familia. La multitud, que había retrocedido, los miraba pasar con una mezcla de terror y asombro. Algunos lloraban sin saber por qué. Otros susurraban, «Es un Seal, está salvándola». Pero la verdadera amenaza aún no había mostrado la cara. En el borde del pasillo, un hombre que había estado sentado desde antes, gorra baja, gafas oscuras, chaqueta gris, se levantó de golpe. No levantó el teléfono como los demás. No miró con curiosidad. Su mirada se clavó en la niña como un objetivo. Ethan lo vio. Lo vio porque Ethan había pasado años entrenando para detectar lo que otros pasan por alto. El hombro que se tensa, la mano que busca un bolsillo, la manera en que el cuerpo se prepara antes de atacar. El hombre dio un paso rápido hacia Emily. Y en ese paso, su mano salió con un objeto brillante. No era un arma de fuego. Era una navaja, o algo similar. Suficiente para causar un daño irreversible en un segundo. Un grito explotó. «¡Cuchillo!». Los perros respondieron con un rugido de ladridos. Dos se lanzaron, pero Ethan levantó la mano con un gesto duro. «No muerdan», ordenó, como si los perros comprendieran su idioma. No quería sangre. No quería disparos. No quería que el aeropuerto se convirtiera en un campo de batalla. Ethan se movió. Fue tan rápido que muchos teléfonos lo capturaron borroso. Interceptó al hombre antes de que llegara a la niña. Tomó su muñeca con un giro preciso, desarmándolo con una técnica que parecía coreografía y violencia a la vez. La navaja cayó y chocó contra el suelo con un sonido metálico que se escuchó clarísimo en el silencio repentino. El hombre intentó soltarse, pero Ethan lo empujó contra el piso con una fuerza controlada. Rodilla en la espalda, brazo torcido, respiración estable. No era una pelea de bar. Era un procedimiento. «No te muevas», dijo Ethan, y su voz fue hielo. Los agentes corrieron, ahora sí con urgencia real. Esposaron al hombre. Recogieron el arma. Un supervisor gritó órdenes que nadie escuchó. Emily lloraba detrás de Mark. Los perros ladraban, pero no atacaban. Rodeaban la escena como una muralla. Rex se colocó junto a Ethan, los ojos fijos en el agresor, no con rabia, sino con la certeza de que ese hombre era un peligro para su niña. Mark se quedó mirando, sin poder creerlo. «Él venía, por ella», murmuró. Ethan respiró hondo sin levantarse del todo hasta ver al agresor asegurado. «Sí», dijo. «Y ustedes estaban a punto de convertir un rescate en un tiroteo». El supervisor, pálido, preguntó. «¿Por qué? ¿Qué quería?». Un oficial revisó rápidamente una notificación en su dispositivo. Su rostro cambió. «Hay una alerta de custodia», dijo. «Intento de sustracción. Este hombre tiene relación con la familia. Hay antecedentes de violencia». Emily sollozó. «No quiero ir con él», dijo entre lágrimas. «Yo solo quería llevar a papá». Mark se arrodilló frente a ella. «No vas a ir con él», prometió. «Te lo juro». Ethan se levantó y, por primera vez, su mirada se suavizó al mirar a la niña. «Emily», dijo, «hoy fuiste muy valiente. Pero ya no tienes que hacerlo sola». Emily apretó la mochila. «No me la quiten», repitió, no como capricho, sino como súplica de supervivencia. Ethan asintió. «No te la vamos a quitar», dijo. «Solo vamos a asegurarnos de que estés a salvo. Y de que él», miró hacia el agresor esposado, «no vuelva a acercarse». La terminal fue parcialmente cerrada. Llevaron a Emily a una sala privada, pero permitieron que los perros se quedaran cerca, separados por un cristal, lo suficiente para controlar el entorno sin separar el vínculo. Mark insistió en mantener a Rex cerca del vidrio. «Si lo apartan», dijo, «se van a desesperar». Dentro de la sala, Ethan se sentó en una silla baja para estar a la altura de Emily. «¿Puedes mostrarme lo que llevas?», preguntó con respeto, como si estuviera pidiendo permiso para entrar a una iglesia. Emily dudó, pero luego abrió lentamente el cierre. Dentro había una lata metálica envuelta en una fotografía vieja,
una bandera estadounidense doblada con cuidado, una placa gastada, y un pequeño frasco con cenizas. El aire se volvió pesado. Mark tomó la foto con dedos temblorosos. Ahí estaba Daniel Carter, sonriendo con uniforme. A su lado, un pastor alemán más joven. Rex, sin duda. Y sobre los hombros de Daniel, Emily, más pequeña aún, riendo como si el mundo fuera seguro. Mark tragó saliva. Giró la foto. Había palabras escritas con tinta desvanecida. Una dedicatoria. Un amor encapsulado en pocas letras. Rex, del otro lado del vidrio, gimió y apoyó la frente contra el cristal. Ethan sintió un nudo en la garganta. En su vida había visto muchos tipos de lealtad, la que nace del entrenamiento, la que nace de la disciplina, la que nace de la necesidad. Pero esa era otra cosa. Esa era lealtad que sobrevive incluso cuando el que manda ya no está. Mark se secó los ojos con el dorso de la mano, furioso consigo mismo por llorar. Dios, murmuró. No estaban reaccionando a una amenaza. Estaban reaccionando a él. Emily asintió, con una tristeza madura que no debería existir en una niña. Papá dijo que ellos eran familia, susurró. Ethan se inclinó hacia ella. ¿Y tu mamá sabe que estás aquí?, preguntó. Emily bajó la mirada. Ella estaba hablando con alguien. Yo escuché que decía que lo iban a llevar, y yo me asusté, dijo. Yo quería llevarlo antes. Al mar. Donde él quería. Mark apretó la mandíbula. Esto se va a arreglar, dijo. Pero no con gritos. No con fuerza. Ethan miró a Mark. ¿Quién está a cargo legalmente?, preguntó. Mark señaló al supervisor del aeropuerto, que estaba fuera, hablando por teléfono con seguridad y con alguien más. Ethan asintió. Entonces hagámoslo simple, dijo. Protección para la niña, un área segura, y un plan de salida que no la exponga. Mark se quedó mirando el frasco de cenizas. Daniel, murmuró, como si el nombre fuera un cuchillo. Ethan lo escuchó. ¿Lo conocías?, preguntó. Mark asintió. Era de los buenos, dijo con voz rota. De esos que no presumen. De esos que se quedan tarde para entrenar. Él amaba a estos perros. Ethan lo miró con seriedad. Entonces no los separes de esto, dijo. No hoy. Afuera, los pasajeros seguían grabando desde lejos. Los vídeos ya se estaban subiendo. Los títulos, como siempre, exageraban. 15 perros policía rodean a una niña, caos en JFK. Un Navy SEAL salva el día. Pero lo que no se veía en esos clips era lo que estaba pasando en silencio. Una niña enfrentando el duelo, y 15 perros intentando entender que su compañero ya no iba a volver, pero que algo de él aún estaba ahí, en la mochila. Cuando por fin abrieron la terminal, el supervisor aceptó una solución. Emily viajaría con acompañamiento oficial. Su madre sería localizada y entrevistada por seguridad, y el agresor quedaría detenido. Y, por petición de Mark y Ethan, permitirían que al menos Rex y 2 perros más escoltaran hasta el punto de abordaje, manteniendo el resto de la unidad controlada para no causar más pánico. Pero cuando intentaron separar al resto, ocurrió algo inesperado. Los otros perros gimieron y se negaron a moverse. No como una rebelión agresiva. Como un luto colectivo. Mark respiró hondo y miró al supervisor. Si los obligas, dijo, vas a romperlos. Y vas a provocar otra crisis. El supervisor dudó. Ethan dio un paso al frente. Déjalos caminar, dijo. En formación. Controlados. Yo me hago responsable. Esa frase, yo me hago responsable, no fue arrogante. Fue una decisión. Y el supervisor, viendo el desastre que ya casi había ocurrido, aceptó. Así que sucedió lo imposible. 15 perros policía caminaron por el pasillo principal del aeropuerto en formación perfecta, como una guardia de honor. Delante iba Rex. A un lado, Mark. Al otro, Ethan. Y en el centro, Emily, abrazando su mochila rosa como si abrazara el último pedazo de su hogar. La gente se apartaba. Nadie se atrevía a interponerse. Había lágrimas en caras desconocidas. Había manos en el pecho. Había silencio. En la puerta 12, la agente de abordaje se quedó quieta, mirando a Emily como si estuviera viendo algo sagrado. Cuando la niña se acercó, la agente se arrodilló. «Cuídalo», susurró, sin preguntar a quién. Emily asintió con la barbilla temblando.
Antes de que Emily cruzara, Rex se adelantó y apoyó una pata sobre la mochila. Su gesto fue suave, respetuoso. No fue un "esto es mío". Fue un "aquí estoy". Emily miró a Rex. Él te quería, susurró. Rex gimió, y ese sonido, tan humano, rompió a varios adultos alrededor. Ethan observó la escena con el rostro tenso. Había salvado a gente en circunstancias peores. Había cargado heridos en lugares donde no había cámaras, donde el mundo no aplaudía. Pero esa pequeña ceremonia improvisada en un aeropuerto, con una niña y un perro, le resultó más difícil de tragar que muchas misiones. Cuando Emily comenzó a caminar hacia el avión, Ethan la detuvo con una mano suave en el aire, sin tocarla. Emily dijo. Ella se giró. Tu papá estaría orgulloso, dijo Ethan. No por lo que cargaste en la mochila, por lo que cargaste aquí. Y se tocó el pecho. Emily apretó los labios y asintió, intentando ser fuerte. Subió al avión. Los perros se sentaron frente al cristal, mirando cómo el avión se preparaba. Mark se quitó la gorra, como en un funeral. Varios pasajeros lo imitaron. Un silencio extraño y hermoso se extendió por la terminal. Cuando el avión despegó, Rex movió la cola una sola vez. Un saludo final. Un hasta luego. Horas después, el aeropuerto recuperó su ruido, pero no su inocencia. La gente volvió a correr, los anuncios volvieron a sonar, el mundo siguió. Pero quienes estuvieron cerca de la puerta 12 jamás olvidarían la imagen. Una niña con mochila rosa, 15 perros policía, y un hombre que dijo ser Navy SEAL y actuó como tal, no para dominar, sino para proteger. Mark se sentó junto a una ventana, agotado. Rex se acostó a sus pies. Ethan se acercó, ya con su mochila negra de vuelta al hombro. Te debo una, dijo Mark, con voz cansada. Ethan negó con la cabeza. No me debes nada, respondió. Hoy no se trataba de mí. Mark miró a Rex. Ellos lo sintieron, dijo. Ethan asintió. Los perros no entienden la muerte como nosotros, dijo. Pero entienden ausencia. Entienden despedida. Y entienden familia. Un joven oficial se acercó con el teléfono en la mano. Señor, dijo a Mark, esto está en todas partes. Millones de vistas. Mark ni siquiera miró el teléfono al principio. Miró a Rex. Que lo vean, murmuró. Tal vez recuerden que la lealtad existe. Ethan miró hacia la pista, donde el avión ya era un punto perdido. Los héroes vienen en muchas formas, dijo. A veces tienen uniforme. A veces tienen 4 patas. A veces son una niña que no suelta lo que ama. Mark tragó saliva. ¿Y tú? Preguntó, como si no quisiera dejar pasar la oportunidad. ¿Qué haces aquí? Ethan sonrió apenas, una línea pequeña que no llegaba a los ojos. Viajo, dijo. Como todos. Solo que hoy, el viaje se detuvo. Mark lo observó unos segundos. Luego bajó la voz. Si no hubieras estado. Ethan lo interrumpió. No pensemos en eso, dijo. Hoy salió bien. Y eso es lo único que importa. Ethan se inclinó y acarició a Rex en la cabeza. Con cuidado. Como se toca algo que merece respeto. Rex no se movió, pero su cola golpeó el suelo una vez, suave. Ethan se levantó y se fue caminando hacia la multitud, perdiéndose entre maletas y anuncios, como si fuera un pasajero más. Pero los que vieron lo que pasó sabían la verdad. Ese hombre no fue un espectador. Fue el punto de equilibrio en un instante en el que todo podía volverse tragedia. Y en algún lugar, muy lejos de ahí, Emily miraba por la ventanilla con la mochila rosa en el regazo. Dentro iba el frasco, la bandera, la placa, la foto. Y con eso, un hilo que la unía a su padre. Sabía que cuando llegara al mar, cuando el viento salado le tocara la cara, iba a despedirse. No estaría sola. Porque ese día, en el aeropuerto, los perros la eligieron. Y un hombre que había aprendido a correr hacia el peligro eligió también. El aeropuerto internacional Kennedy tenía ese ritmo que parece inagotable. El roce constante de ruedas sobre el suelo pulido, el murmullo de cientos de conversaciones superpuestas, el timbre de los anuncios de embarque que se repetían como un mantra y el olor a café recalentado que se mezclaba con perfume caro y desinfectante. En la terminal, todo era movimiento. Quien mirara desde lejos habría pensado que nada podía detener esa maquinaria de gente. Vuelos y prisa.
como si el lugar estuviera construido para no sentir, para no detenerse, para no mirar a los ojos. Hasta que se detuvo. No fue por una alarma general ni por un apagón. Fue por un sonido mucho más primitivo, más antiguo que cualquier protocolo. Un ladrido agudo cortó el aire con una precisión que parecía imposible en un sitio tan ruidoso. La gente giró la cabeza por reflejo. Algunos sonrieron, pensando que sería parte de alguna exhibición canina o una demostración de seguridad. Kennedy solía hacer eso en fechas especiales, mostrar a la unidad K9 para tranquilizar a los viajeros, para decir aquí está seguro. Pero el segundo ladrido no sonó como un show. Sonó como un aviso. El tercero, como una respuesta. Y cuando el cuarto reventó en la terminal, como si la vibración viajara por los cristales, varios pasajeros sintieron algo que no supieron nombrar. Ese algo era miedo, pero no el miedo de me voy a perder el vuelo, sino el miedo de esto no está bien. A pocos metros de la puerta 12, 15 perros policía, que minutos antes estaban alineados junto a sus entrenadores en una zona delimitada, abandonaron la formación a la vez. No corrieron como animales descontrolados. Corrieron como un equipo, como un mecanismo que se activa ante una señal concreta. Las correas se tensaron, los entrenadores gritaron comandos que normalmente funcionaban como un interruptor. Quieto. Atrás. Junto. Rex, aquí. Pero esa vez, las órdenes parecieron no existir. Los perros atravesaron el pasillo principal en segundos. Cuando llegaron a la puerta 12, se repartieron como si cada uno supiera exactamente qué lugar ocupar. Rodearon a una niña pequeña que estaba sola, inmóvil, con una mochila rosa abrazada contra el pecho. El círculo quedó cerrado, apretado, como una barrera viva. No era un abrazo. Era una jaula que parecía hecha para proteger, no para castigar, pero eso no tranquilizó a nadie. La niña no debía tener más de 8 años. Su cabello rubio estaba recogido de cualquier forma, como si alguien la hubiera peinado con prisa o sin paciencia. Sus ojos, enormes, se llenaron de lágrimas que no terminaban de caer. Su labio inferior temblaba. Y aún así, no gritó. No pidió a gritos ayuda. Solo respiró muy rápido, como si el aire fuera demasiado pesado. Parecía que cada respiración tenía que negociar con el miedo. Los pasajeros empezaron a gritar por ella. Alguien chilló, aléjense. Otro gritó, sáquenla de ahí. Una mujer levantó a su hijo en brazos y se apartó. Un hombre dejó caer su vaso de café, que se estrelló contra el suelo y derramó líquido oscuro como una mancha de petróleo. Varios teléfonos se elevaron al mismo tiempo, pantallas brillantes capturando lo impensable. Y con cada segundo que pasaba, el círculo de perros se sentía más definitivo, más irreversible. Un agente de seguridad dio un paso, mano extendida, buscando controlar la situación, pero el entrenador principal, un oficial alto de rostro cansado y mandíbula apretada, lo detuvo con un gesto seco. «No se acerque», gritó. «No provoque a los perros». Su nombre era Markensen, líder de la unidad K9 en ese turno. Mark conocía a esos perros como se conoce a un compañero de trabajo que te ha salvado la vida, por el sonido de su respiración, por el modo en que la tensión se dibuja en su lomo, por la forma en que miran cuando algo va en serio. Había visto a esos mismos animales quedarse inmóviles frente a un paquete sospechoso, o ladear con precisión cuando detectaban un olor específico. Había visto disciplina. Había visto instinto. Pero lo de ahora era otra cosa. Y eso era lo aterrador. No se veían como cuando detectaban drogas. No se veían como cuando respondían a una amenaza. Se veían como si estuvieran protegiendo algo. O alguien. En el centro del círculo, la niña dio un pequeño paso hacia atrás, intentando escapar del cerco. Los perros avanzaron al mismo tiempo. No para atacarla, sino para impedir que se alejara. El movimiento fue tan sincronizado que la multitud reaccionó como si hubiera visto una ola cerrándose. Una voz quebrada se oyó entre el murmullo. «Por favor», dijo ella, tan bajo que casi se confundió con el ruido. «No me la quiten». Las palabras no encajaban. «No me la quiten». ¿La mochila? ¿La niña? ¿Qué significaba? Mark tragó saliva. Se abrió paso lentamente entre los pasajeros, elevando una mano hacia sus compañeros para que mantuvieran distancia. «Tranquilos», dijo, aunque no estaba tranquilo. «Déjenme ver».
Se detuvo a unos metros del círculo. El pastor alemán que estaba al frente, un perro grande con una cicatriz fina cerca de la oreja, levantó la cabeza. Sus ojos oscuros se fijaron en Mark por un instante, como si lo reconociera, y luego volvieron a la niña. El perro no ladró en ese momento. Emitió un gruñido profundo, vibrante, que no era agresión, sino advertencia. Un no te atrevas que no salía del odio, sino del miedo a perder. Mark conocía a ese perro. Se llamaba Rex. Era el más veterano del grupo, el que no se dejaba impresionar por nada, el que había trabajado en escenarios que no se mencionaban en los tours del aeropuerto. Rex tenía una forma de mirar que hacía callar a los humanos, como si la seguridad real no dependiera de armas ni de gritos, sino de la convicción de un animal que entiende una misión. «Rex», dijo Mark con firmeza. «Quieto». Nada. El aire cambió. Mark sintió ese cambio en la nuca, la sensación de que el protocolo se había quedado corto, que lo que estaba pasando no estaba en ningún manual, que si alguien se equivocaba, lo que vendría después sería irreparable. Un supervisor del aeropuerto apareció con un auricular y el rostro apretado por la presión. «Mark, ¿qué sucede? Tenemos que despejar la zona». «Estoy intentando», respondió Mark, sin apartar la mirada de los perros. Algo los activó. Pero no es una alerta estándar. Los perros, por primera vez, comenzaron a ladrar otra vez, un ladrido entrecortado, como si discutieran con una voz invisible. La gente se echó hacia atrás. Un niño empezó a llorar. Una mujer lo abrazó, repitiendo «no mires, no mires», pero ella misma no podía apartar los ojos. Mark bajó un poco la voz y se acercó un paso más, con extremo cuidado. «Niña», dijo despacio, «¿cómo te llamas?». La niña no respondió al instante. Sus ojos iban de un perro a otro, como si cada movimiento pudiera desencadenar algo. Finalmente, casi sin voz, contestó. «Emily». «Emily», repitió Mark, intentando sonar amable. «No voy a tocarte. Solo dime, ¿qué hay dentro de la mochila?». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas nuevas. Ella apretó la mochila como si Mark hubiera intentado arrebatársela. «Es mi papá», susurró. Mark se quedó inmóvil. Sintió un golpe en el pecho, no de emoción todavía, sino de confusión absoluta. «¿Tu papá?», repitió, sin entender. «Está aquí», dijo ella, y la frase salió con una claridad dolorosa. «Yo lo llevo». Los ladridos bajaron. Los perros gimieron. Ese sonido, el gemido colectivo de una unidad entrenada para ser dura, hizo que a Mark se le erizara la piel. «Necesito refuerzos», dijo un agente por radio. «Tenemos un incidente K9 en la puerta 12». Los refuerzos llegaron en minutos. 2 agentes armados, un supervisor de seguridad, un paramédico que no sabía a quién atender primero. La terminal se tensó como una cuerda. Y con los refuerzos llegó también el peor ingrediente: la prisa de los que quieren resolver rápido sin entender lo que tienen delante. «Hay que separar a la menor», dijo un agente joven, nervioso, con la mano demasiado cerca del arma. «Y hay que inspeccionar esa mochila». «No», respondió Mark, tajante. «No todavía». «¿Cómo que no?», insistió el agente, subiendo la voz. «Podría ser una amenaza». Emily escuchó esa palabra, amenaza, y se encogió como si le hubieran pegado. Los perros se tensaron. Rex mostró una línea de dientes. El aire se volvió todavía más peligroso. Era la clase de situación donde un grito equivocado podía hacer que un perro mordiera, y una mordida podía hacer que un humano disparara. Y entonces, desde el borde de la multitud, apareció un hombre que nadie había notado hasta ese momento. No llevaba uniforme. No llevaba insignias visibles. Vestía una chaqueta oscura sencilla, pantalón negro, botas demasiado resistentes para un viaje casual. Tenía una mochila negra al hombro y una mirada que no se parecía a la de los turistas. No miraba por curiosidad. Miraba midiendo. Se movió con calma, pero con decisión, atravesando el espacio entre la gente como si el caos fuera solo otra variable. Cuando un agente intentó detenerlo, el hombre levantó la mano y mostró una identificación rápida, lo suficiente para que el agente se apartara con sorpresa. «Soy Navy SEAL», dijo en voz baja. «Déjeme acercarme». La palabra se propagó como un rumor eléctrico. «Navy SEAL. Un operador real. Ahí»,
En medio de una crisis absurda en un aeropuerto. La gente susurró, incrédula, como si esa sola palabra pudiera convertir el pánico en película. Mark lo miró con el ceño fruncido. ¿Quién es usted? Ethan, respondió el hombre. Estoy de paso. Pero esto no es normal. No lo es, dijo Mark. Y no obedecen. Ethan observó el círculo de perros y a la niña. Su mirada se detuvo en la mochila rosa. Luego en las manos temblorosas de Emily. Luego en Rex, el perro líder. Ethan no sonrió. No hizo bromas. Solo asintió como si comprendiera la dinámica de un equipo en tensión. Si entro de golpe, los activo, murmuró. Si alguien intenta tocarla, los activa. Mark apretó la mandíbula. Exacto. Y la terminal está llena. Ethan dejó la mochila negra en el suelo, despacio, y levantó las manos, palmas abiertas. Hizo algo que no esperaban. Se agachó lentamente hasta ponerse a la altura de la niña, pero sin invadir su espacio. Su voz fue suave, casi íntima, como si estuvieran solos. Hola, Emily, dijo. No te voy a hacer daño. Nadie te va a quitar nada mientras yo esté aquí. ¿Me escuchas? Emily lo miró. En sus ojos había miedo, pero también una desesperación que parecía más grande que el aeropuerto. Como si llevar esa mochila fuera un juramento y una sentencia. Ethan habló despacio. Respira conmigo. Sí. Inhala, exhala. Emily obedeció sin darse cuenta. Un suspiro tembloroso se le escapó. Los perros no se movieron, pero varios bajaron apenas la tensión, como si el cambio en la niña los afectara. Era como si ellos también estuvieran respirando con ella. Ethan giró el rostro hacia Rex. «¿Y tú?», susurró, sin desafiarlo. «Tú mandas aquí». Rex gruñó bajo. No era un rugido. Era un «no me traiciones». Ethan asintió, como si lo entendiera. «No te voy a traicionar». Mark lo observó con incredulidad. Había visto expertos en perros, había visto agentes que creían tener mano con los animales. Pero lo que Ethan estaba haciendo era otra cosa. No era carisma. Era control del propio cuerpo, del ritmo, de la respiración. Era un lenguaje silencioso que los perros sí entendían. No soy una amenaza, pero tampoco soy débil. Un supervisor murmuró. Esto es una locura. Tenemos que evacuar. Evacúan a la gente, dijo Ethan sin girarse. Pero no se acerquen a ella. Mark levantó la radio. Despejen el área alrededor de la puerta 12. Sin correr. Sin gritos. Los pasajeros empezaron a retroceder. Algunos protestaban. Otros querían quedarse mirando. Pero el pánico era contagioso. Alguien empujó a alguien. Un niño tropezó. Los perros reaccionaron con un ladrido breve, y el empujón se detuvo como si el sonido hubiera puesto un alto. Era aterrador y, a la vez, extrañamente ordenado. Emily apretó la mochila. «No me la quiten», repitió. Ethan miró la mochila. «Emily», dijo. «Necesito que me digas la verdad completa para poder ayudarte. ¿Tu papá está vivo?» Emily negó con la cabeza. La negación fue un terremoto silencioso. «No», susurró. «Está en la mochila». Mark sintió que el aire se le iba. Ethan cerró los ojos un instante, como quien traga algo amargo conocido. «Entiendo», dijo. «¿Y por qué estás sola?» Emily miró hacia el pasillo, como si buscara a alguien que no iba a aparecer. «Mi mamá estaba hablando con alguien. Y yo solo quería llevarlo al mar», dijo. Él decía que su corazón era del océano. Los perros gimieron. Mark llevó una mano a la boca. Había algo familiar en esa historia. Un nombre que le sonaba desde un lugar doloroso. Daniel Carter. Un oficial canino condecorado. Muerto en servicio hacía 6 meses. Mark lo había conocido. Había entrenado con él. Había sido su amigo. «Emily», dijo Mark con la voz ronca. «Tu papá se llamaba Daniel Carter». Emily levantó la mirada, sorprendida. «Sí», dijo. Y la palabra «sí» fue como una llave que abrió una puerta. De pronto, todo encajó. Los perros. Rex. La reacción. Mark se quedó helado. «Estos perros», murmuró, «son la unidad de tu papá». Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. «Ellos lo recuerdan», dijo, como si necesitara confirmación. Ethan miró a Rex. «Lo recuerdan», afirmó. Y por un instante,
El aeropuerto dejó de ser un aeropuerto y se convirtió en un funeral sin ataúd. Un lugar donde el duelo caminaba con correa y patas. Donde el dolor se expresaba con gemidos bajos y miradas fijas. Pero ese instante se rompió. Un agente joven, nervioso por los protocolos, intentó avanzar otra vez. «Tenemos que inspeccionar la mochila», dijo, levantando la voz. «Podría ser peligroso. Es nuestro trabajo». Emily se encogió. Los perros se tensaron. Rex mostró los dientes por primera vez, un relámpago blanco. 2 perros más se movieron, cerrando el círculo todavía más. Ethan se incorporó con una velocidad controlada y se puso entre la niña y el agente. «Da un paso más», dijo Ethan, «y conviertes esto en un desastre». «Señor, no puede interferir», respondió el agente, tragando saliva, sintiendo la presión de todos los ojos. Ethan lo miró como se mira a alguien que no entiende las consecuencias. «Puedo impedir que lastimes a una niña que ya está traumatizada. Y puedo impedir que dispares a un perro por pánico. Eso es lo que voy a hacer». El agente se quedó quieto, pero su mano tembló cerca del arma. Y Ethan vio el temblor y supo. Si no sacaban a Emily de ahí, alguien iba a hacer algo irreversible. Ethan se agachó de nuevo. «Emily», dijo firme pero cálido, «vamos a salir de aquí. Tú y la mochila». «De acuerdo. Pero necesito que camines conmigo». «Lento». Emily asintió, casi imperceptible. Ethan giró hacia Rex. «Ven con nosotros», dijo suave. «Todos ustedes». Rex gimió, como si la propuesta doliera. Pero luego, con una autoridad silenciosa, movió la cabeza y dio un paso. 2 perros se apartaron apenas, abriendo un pasillo estrecho. No era rendición. Era coordinación. Ethan guió a Emily por ese pasillo, usando su cuerpo como escudo. Mark caminó al otro lado, con las manos abiertas, intentando transmitir calma. Los perros se deslizaron detrás, en formación natural, como si escoltaran a su propia familia. Cada paso parecía un acuerdo frágil. «Si tú no nos traicionas, nosotros no te atacamos». La multitud, que había retrocedido, los miraba pasar con una mezcla de terror y asombro. Algunos lloraban sin saber por qué. Otros susurraban: «Es un Seal. Está salvándola. ¿Qué lleva en la mochila? ¿Por qué los perros la protegen?». Pero la verdadera amenaza aún no había mostrado la cara. En el borde del pasillo, un hombre que había estado sentado desde antes, gorra baja, gafas oscuras, chaqueta gris, se levantó de golpe. No levantó el teléfono como los demás. No miró con curiosidad. Su mirada se clavó en la niña como un objetivo. Ethan lo vio. Lo vio porque Ethan había pasado años entrenando para detectar lo que otros pasan por alto. El hombro que se tensa, la mano que busca un bolsillo, la manera en que el cuerpo se prepara antes de atacar, la respiración que cambia cuando alguien decide. Ese hombre no estaba asustado. Estaba decidido. El hombre dio un paso rápido hacia Emily. Y en ese paso, su mano salió con un objeto brillante. No era un arma de fuego. Era una navaja, o algo similar. Suficiente para causar un daño irreversible en un segundo. Un grito explotó. «¡Cuchillo!». Los perros respondieron con un rugido de ladridos. 2 se lanzaron, pero Ethan levantó la mano con un gesto duro. «No muerdan», ordenó, como si los perros comprendieran su idioma. No quería sangre. No quería disparos. No quería que el aeropuerto se convirtiera en un campo de batalla donde alguien terminara muerto por una cadena de errores. Ethan se movió. Fue tan rápido que muchos teléfonos lo capturaron borroso. Interceptó al hombre antes de que llegara a la niña. Tomó su muñeca con un giro preciso, desarmándolo con una técnica que parecía coreografía y violencia a la vez. La navaja cayó y chocó contra el suelo con un sonido metálico que se escuchó clarísimo en el silencio repentino. El hombre intentó soltarse, pero Ethan lo empujó contra el piso con una fuerza controlada. Rodilla en la espalda, brazo torcido, respiración estable. No era una pelea de bar. Era un procedimiento. «No te muevas», dijo Ethan, y su voz fue hielo. El agresor pataleó, intentando girarse. Ethan ajustó el ángulo, lo inmovilizó mejor. Rex se colocó a un lado, sin morder, solo como presencia absoluta. Si te levantas, no llegas lejos. Los agentes corrieron, ahora sí con urgencia real. Esposaron al hombre.
Recogieron el arma. Un supervisor gritó órdenes que nadie escuchó. Emily lloraba detrás de Mark, como si el cuerpo por fin le permitiera reaccionar. Los perros ladraban, pero no atacaban. Rodeaban la escena como una muralla. Mark se quedó mirando, sin poder creerlo. Él venía, por ella, murmuró. Ethan respiró hondo sin levantarse del todo hasta ver al agresor asegurado. Sí, dijo. Y ustedes estaban a punto de convertir un rescate en un tiroteo. El supervisor, pálido, preguntó. ¿Por qué? ¿Qué quería? Un oficial revisó rápidamente una notificación en su dispositivo. Su rostro cambió. Hay una alerta de custodia, dijo. Intento de sustracción. Este hombre tiene relación con la familia. Hay antecedentes de violencia. Emily sollozó. No quiero ir con él, dijo entre lágrimas. Yo solo quería llevar a papá. Mark se arrodilló frente a ella. No vas a ir con él, prometió. Te lo juro. Ethan se levantó y, por primera vez, su mirada se suavizó al mirar a la niña. Emily dijo. Hoy fuiste muy valiente. Pero ya no tienes que hacerlo sola. Emily apretó la mochila. No me la quiten, repitió, no como capricho, sino como súplica de supervivencia, como la frase de alguien que siente que si le quitan eso, se queda sin nada. Ethan asintió. No te la vamos a quitar, dijo. Solo vamos a asegurarnos de que estés a salvo. Y de que él, miró hacia el agresor esposado, no vuelva a acercarse. La terminal fue parcialmente cerrada. Llevaron a Emily a una sala privada, pero no la separaron de la mochila. Mark insistió en mantener a Rex cerca del vidrio. Si lo apartan, dijo, se van a desesperar. La administración no quería problemas, y después de lo ocurrido, nadie quería discutir con 15 perros que ya habían demostrado estar dispuestos a desobedecer por una razón emocional. Dentro de la sala, Ethan se sentó en una silla baja para estar a la altura de Emily. ¿Puedes mostrarme lo que llevas?, preguntó con respeto, como si estuviera pidiendo permiso para entrar a una iglesia. No era un interrogatorio. Era un cuidado. Emily dudó. Miró a Mark, luego a Ethan. Al otro lado del vidrio, Rex no apartaba la mirada. Finalmente, la niña respiró hondo y abrió lentamente el cierre. Dentro había una lata metálica envuelta en una fotografía vieja, una bandera estadounidense doblada con cuidado, una placa gastada, y un pequeño frasco con cenizas. Todo acomodado con el orden torpe y amoroso de una niña que no sabe de ceremonias, pero sí sabe de despedidas. El aire se volvió pesado. Mark tomó la foto con dedos temblorosos. Ahí estaba Daniel Carter, sonriendo con uniforme. A su lado, un pastor alemán más joven. Rex, sin duda. Y sobre los hombros de Daniel, Emily, más pequeña aún, riendo como si el mundo fuera seguro. Como si el mundo nunca fuera a arrebatarle nada. Mark tragó saliva. Giró la foto. Había palabras escritas con tinta desvanecida. Una dedicatoria breve, íntima. Mark no la leyó en voz alta, pero la sintió en el pecho, porque conocía a Daniel. Daniel no era de grandes discursos. Era de gestos. Rex, del otro lado del vidrio, gimió y apoyó la frente contra el cristal. Ethan sintió un nudo en la garganta. En su vida había visto muchos tipos de lealtad, la que nace del entrenamiento, la que nace de la disciplina, la que nace de la necesidad. Pero esa era otra cosa. Esa era lealtad que sobrevive incluso cuando el que manda ya no está. Era un duelo que se niega a ser procedimiento. Mark se secó los ojos con el dorso de la mano, furioso consigo mismo por llorar. Dios, murmuró. No estaban reaccionando a una amenaza. Estaban reaccionando a él. Emily asintió, con una tristeza madura que no debería existir en una niña. Papá dijo que ellos eran familia, susurró. Ethan se inclinó hacia ella. ¿Y tu mamá sabe que estás aquí?, preguntó. Emily bajó la mirada. Ella estaba hablando con un hombre. Él dijo que tenía derechos. Yo escuché gritos. Y yo me asusté, dijo. Yo agarré la mochila y corrí. Quería llevar a papá antes de que me lo quitaran. Mark apretó la mandíbula. Esto se va a arreglar, dijo. Pero no con gritos. No con fuerza. Ethan miró a Mark. ¿Quién está a cargo legalmente?, preguntó. Servicios de protección, policía local, seguridad del aeropuerto. Mark señaló al supervisor del aeropuerto, que estaba fuera,
hablando por teléfono con seguridad y con alguien más. Ethan asintió. Entonces hagámoslo simple, dijo. Protección para la niña, un área segura, y un plan de salida que no la exponga. Ese hombre ya mostró su intención. Si tuvo valor para sacar un cuchillo aquí, puede hacer cosas peores afuera. Mark se quedó mirando el frasco de cenizas. Daniel, murmuró, como si el nombre fuera un cuchillo. Ethan lo escuchó. ¿Lo conocías?, preguntó. Mark asintió. Era, de los buenos, dijo con voz rota. De esos que no presumen. De esos que se quedan tarde para entrenar. Él amaba a estos perros. Hacía turnos dobles, y aún así volvía a casa a jugar con Emily. Siempre decía que Rex entendía cuando él estaba cansado. Ethan lo miró con seriedad. Entonces no los separes de esto, dijo. No hoy. Hoy ellos también están despidiéndose. Afuera, la noticia se empezó a regar en tiempo real. La gente no sabía los detalles completos, pero sabían lo suficiente. 15 perros policía rodearon a una niña. Hubo pánico. Un hombre con arma blanca fue reducido, y un Navy SEAL intervino y evitó una tragedia. Las redes se llenaron de clips cortos, títulos exagerados, teorías locas. Pero lo que no se veía en esos clips era lo que estaba pasando en silencio. Una niña enfrentando el duelo, y 15 perros intentando entender que su compañero ya no iba a volver, pero que algo de él aún estaba ahí, en la mochila. En el pasillo exterior, localizaron a la madre de Emily después de unos minutos que a Mark le parecieron horas. Ella llegó pálida, con el rostro manchado de lágrimas y maquillaje corrido. Venía acompañada por una oficial de seguridad y una mujer de servicios sociales. La madre se llamaba Sarah. Cuando vio a Emily a través del vidrio, se llevó ambas manos a la boca y soltó un sollozo que no pudo contener. «Emily», dijo, y su voz era culpa y terror mezclados. Emily se levantó de la silla, pero se quedó en su lugar. No corrió hacia su madre. No por falta de amor, sino por desconfianza momentánea. La clase de desconfianza que nace cuando escuchas gritos y amenazas y no sabes quién te va a arrancar lo que estás protegiendo. Sarah golpeó suavemente el vidrio con los nudillos. «Mi amor, lo siento», dijo. «Lo siento tanto». Mark salió a hablar con Sarah primero, para no abrumar a Emily. «Señora», dijo. Estuvo a segundos de ser secuestrada. Sarah se derrumbó. Él no iba a hacerle daño, dijo, pero ni ella se creyó esa frase. Yo solo quería que esto terminara. Quería que alguien me ayudara. Ethan se acercó, manteniendo distancia, observando. ¿Quién es él?, preguntó. Su tono no era acusatorio. Era operativo. Sarah tragó saliva. Es el hermano de Daniel, confesó. Mi cuñado. Se llama Kyle. Desde que Daniel murió, él cambió. Dijo que yo no era capaz de cuidar a Emily. Dijo que Daniel le había prometido cosas. Yo no sé qué es verdad y qué es rabia. Mark sintió un escalofrío. ¿Y hoy?, preguntó. ¿Qué pasó hoy? Sarah miró al suelo. Me acorraló aquí. Dijo que tenía papeles. Dijo que si no le entregaba las cenizas y la placa, me demandaría. Y luego dijo que se llevaría a Emily. Yo me asusté. Ella escuchó. Y corrió. Ethan respiró hondo. Su mirada se endureció. Sacó un cuchillo, dijo. Eso ya no es disputa familiar. Eso es intento de agresión en un espacio federal. Va a ser procesado. Sarah asintió, llorando. Yo no quería que llegara a esto, susurró. Mark la miró con tristeza y firmeza. Pero llegó, dijo. Y si no fuera por Ethan, por los perros y por pura suerte, estaríamos hablando de algo peor. Sarah levantó la mirada, confundida. Ethan. Ethan asintió apenas. Estoy aquí, dijo. Ahora lo importante es Emily. Entraron a la sala con cuidado. Sarah se arrodilló frente a Emily, a distancia, para no asustarla. Mi amor, dijo. No voy a quitarte la mochila. Te lo prometo. Emily no respondió con palabras. Solo apretó la mochila y miró a su madre con esos ojos que ya habían visto demasiado. Sarah lloró. Tú querías llevarlo al mar, dijo, entendiendo. Querías cumplir su deseo. Emily asintió. Sarah miró a Mark. ¿Y los perros?, susurró, como si no entendiera lo que había visto. Mark se limpió la garganta. Son la unidad de Daniel, dijo.
Lo reconocieron. Oh, reconocieron lo que traías. Su olor. Su historia. Emily miró hacia el vidrio donde Rex seguía. Él me recuerda, susurró. Ethan se agachó a un lado de Emily. No solo te recuerda, dijo. Te está cuidando. Hubo una reunión rápida con seguridad, servicios sociales y el supervisor del aeropuerto. La decisión final fue clara. Emily y Sarah viajarían con escolta. Kyle quedaba detenido y se abriría un caso formal. Y, por petición de Mark, permitirían que al menos Rex acompañara hasta el punto de embarque, como un cierre digno y también como medida práctica. Separar a Rex de Emily en ese momento podía detonar otra reacción. Sin embargo, cuando intentaron separar al resto de la unidad, ocurrió lo inesperado. Los otros perros gimieron y se negaron a moverse. No como una rebelión agresiva, como un luto colectivo. Se sentaron. Bajaron las orejas. Algunos apoyaron el hocico en el suelo. Era una escena que no estaba en el entrenamiento. Perros de trabajo, fuertes, obedientes, mostrando duelo sin vergüenza. Mark respiró hondo y miró al supervisor. Si los obligas, dijo, vas a romperlos. Y vas a provocar otra crisis. El supervisor dudó. Ethan dio un paso al frente. Déjalos caminar, dijo. En formación. Controlados. Yo me hago responsable. Esa frase, yo me hago responsable, no fue arrogante. Fue una decisión. Y el supervisor, viendo el desastre que ya casi había ocurrido, aceptó. Así que sucedió lo imposible. 15 perros policía caminaron por el pasillo principal del aeropuerto en formación perfecta, como una guardia de honor. Delante iba Rex. A un lado, Mark. Al otro, Ethan. Y en el centro, Emily, abrazando su mochila rosa como si abrazara el último pedazo de su hogar. Sarah caminaba detrás, llorando en silencio, con la mano sobre el pecho. La gente se apartaba. Nadie se atrevía a interponerse. Había lágrimas en caras desconocidas. Había manos en el corazón. Había silencio. Y en ese silencio había algo extraño. Respeto. Como si todos, incluso los que no entendían del todo, supieran que estaban presenciando algo que no se debía interrumpir. En la puerta 12, la agente de abordaje se quedó quieta, mirando a Emily como si estuviera viendo algo sagrado. Cuando la niña se acercó, la agente se arrodilló. «Cuídalo», susurró, sin preguntar a quién. Emily asintió con la barbilla temblando. Antes de que Emily cruzara, Rex se adelantó y apoyó una pata sobre la mochila. Su gesto fue suave, respetuoso. No fue un «esto es mío». Fue un «aquí estoy». Fue su manera de decir, «yo también me despido». Emily miró a Rex, y por primera vez desde el inicio del caos, su rostro mostró algo distinto al miedo. Una pequeña certeza. «Él te quería», susurró Emily. Rex gimió, y ese sonido, tan humano, rompió a varios adultos alrededor. Sarah se llevó la mano a la boca, incapaz de sostenerse emocionalmente. Mark apartó la mirada para no llorar delante de todos, pero no lo logró. Ethan observó la escena con el rostro tenso. Había salvado a gente en circunstancias peores. Había cargado heridos en lugares donde no había cámaras, donde el mundo no aplaudía. Pero esa pequeña ceremonia improvisada en un aeropuerto, con una niña y un perro, le resultó más difícil de tragar que muchas misiones. Había algo inocente ahí. Y lo inocente es lo que más duele cuando se rompe. Cuando Emily comenzó a caminar hacia el avión, Ethan la detuvo con un gesto suave, sin tocarla. «Emily», dijo. Ella se giró. «Tu papá estaría orgulloso», dijo Ethan. «No por lo que cargaste en la mochila, por lo que cargaste aquí». Y se tocó el pecho. Emily apretó los labios y asintió, intentando ser fuerte. Sarah quiso decir algo, pero la voz no le salió. Solo extendió una mano hacia la niña, y Emily la tomó por un segundo. Un contacto breve que decía «aún somos familia, aunque estemos rotos». Emily subió al avión. Los perros se sentaron frente al cristal, mirando cómo el avión se preparaba. Mark se quitó la gorra, como en un funeral. Varios pasajeros lo imitaron. Un silencio extraño y hermoso se extendió por la terminal. Y cuando el avión despegó, Rex movió la cola una sola vez. Un saludo final. Un hasta luego. Como si supiera que el amor no termina con el despegue, solo cambia de lugar. Horas después,
El aeropuerto recuperó su ruido, pero no su inocencia. La gente volvió a correr, los anuncios volvieron a sonar, el mundo siguió. Pero quienes estuvieron cerca de la puerta 12 jamás olvidarían la imagen. Una niña con mochila rosa, 15 perros policía, y un hombre que dijo ser Navy SEAL y actuó como tal, no para dominar, sino para proteger. Mark se sentó junto a una ventana, agotado. Rex se acostó a sus pies. Los otros perros fueron llevados de vuelta a su área, pero la unidad se movía más lento, como si cada uno hubiera gastado algo. Ethan se acercó, ya con su mochila negra de vuelta al hombro. «Te debo una», dijo Mark, con voz cansada. Ethan negó con la cabeza. «No me debes nada», respondió. «Hoy no se trataba de mí». Mark miró a Rex. «Ellos lo sintieron», dijo. Ethan asintió. «Los perros no entienden la muerte como nosotros», dijo. «Pero entienden ausencia. Entienden despedida. Y entienden familia. Y cuando alguien intenta romper familia, ellos reaccionan». Mark tragó saliva. «¿Cómo supiste lo del tipo del cuchillo?», preguntó. Ethan miró hacia la multitud. «No lo supe», admitió. «Lo vi. Y cuando lo ves, no tienes el lujo de dudar». Mark bajó la mirada. «Daniel era así», dijo. «Siempre decía que en el momento crítico, no gana el más fuerte. Gana el más calmado». Ethan sonrió apenas, una línea pequeña que no llegaba a los ojos. «Tu amigo tenía razón», dijo. Un joven oficial se acercó con el teléfono en la mano. «Señor», dijo a Mark, «esto está en todas partes. Millones de vistas». Mark ni siquiera miró el teléfono al principio. Miró a Rex. «Que lo vean», murmuró. «Tal vez recuerden que la lealtad existe». Ethan miró hacia la pista, donde el avión ya era un punto perdido. «Los héroes vienen en muchas formas», dijo. «A veces tienen uniforme. A veces tienen 4 patas. A veces son una niña que no suelta lo que ama. Y a veces tu trabajo es solo pararte en medio y evitar que el mundo lo arruine». Mark lo miró, curioso. «¿Y tú?», preguntó, como si no quisiera dejar pasar la oportunidad. «¿Qué haces aquí?». Ethan se encogió de hombros. «Viajo», dijo. «Como todos. Solo que hoy, el viaje se detuvo». Mark lo observó unos segundos. Luego bajó la voz. «Si no hubieras estado». Ethan lo interrumpió. «No pensemos en eso», dijo. «Hoy salió bien. Y eso es lo único que importa». Ethan se inclinó y acarició a Rex en la cabeza. Con cuidado, como se toca algo que merece respeto. Rex no se movió, pero su cola golpeó el suelo una vez, suave. Ethan se levantó y se fue caminando hacia la multitud, perdiéndose entre maletas y anuncios, como si fuera un pasajero más. Pero el día aún no había terminado del todo, no para Emily. En el avión, Sarah no dejó de temblar. No por el frío, sino por el recuerdo. Emily se sentó junto a la ventanilla con la mochila en el regazo. La tripulación las observaba con discreción. Habían recibido un aviso. Un auxiliar de vuelo se acercó. Con una ternura cuidadosa, preguntó si necesitaban agua. Sarah asintió sin palabras. Emily no apartó la vista de la mochila. Cuando el avión alcanzó altura, Emily abrió la mochila lo suficiente para tocar la fotografía con la punta de los dedos. No sacó nada. Solo tocó, como si ese contacto le recordara que todavía era real, que no era un sueño. Sarah la miró. «Emily», dijo, voz quebrada. Yo lo siento». Emily tardó en responder. «Tenías miedo», dijo al fin, con una madurez que aplastó a Sarah. Sarah lloró en silencio. «Sí», admitió. «Tenía miedo». Emily miró por la ventana. «Yo también», dijo. «Pero Rex no tuvo miedo. Y el señor Ethan tampoco». Sarah tragó saliva. «Ese hombre te salvó». Emily negó despacio. «Los perros me salvaron primero», dijo. «Ellos me encontraron». Sarah cerró los ojos. En esa frase había una verdad que dolía. Emily se había sentido sola hasta que la rodeó una familia distinta, una familia de patas y uniformes. Cuando aterrizaron, ya había personal esperando. No para detenerlas, sino para protegerlas. Las guiaron por una salida más tranquila. Sarah firmó documentos. Respondió preguntas. Emily no soltó la mochila. En los días siguientes, la historia se volvió viral. La gente la contó como quiso. Algunos exageraron, algunos inventaron.
Pero lo esencial permaneció. 15 perros policía rodearon a una niña. Un Navy SEAL intervino. Un agresor fue detenido. Y la razón real no fue un misterio criminal sofisticado. Fue algo más humano. Duelo, amor, y una lucha por quien tenía derecho a tocar ese amor. Mark, de vuelta en Kennedy, recibió mensajes de periodistas. Rechazó la mayoría. No quería que la historia se volviera circo. Pero al final aceptó hablar con una reportera local, no por fama, sino por una razón que no esperaba. La gente necesitaba entender que los perros no eran máquinas. La gente cree que un perro de trabajo es solo entrenamiento, dijo Mark en esa entrevista. Pero hoy vimos otra cosa. Vimos memoria. Vimos lealtad. Vimos duelo. Y vimos que, a veces, el protocolo no alcanza para el corazón. Cuando le preguntaron por Ethan, Mark dudó. No sé mucho de él, admitió. Solo sé lo que hizo. Se puso donde nadie quería ponerse. Y no lo hizo para que lo grabaran. Mientras tanto, Emily llegó al océano 2 días después, cuando todo estuvo organizado. Sara quería hacerlo bien, con calma, sin prisas, con algún tipo de ceremonia pequeña. Llamó a un capellán. Llamó a un amigo de Daniel. Mark no podía viajar, pero envió algo con un compañero. La gorra de Daniel, la que salía en la foto, guardada durante meses con la idea de entregársela a Emily cuando fuera el momento. Nadie sabía cuándo sería el momento. Resultó ser ahora. En la playa, el viento soplaba fuerte. El mar estaba gris, con espuma blanca en las olas. Emily caminó con la mochila rosa hasta donde el agua mojaba la arena. Sara se quedó detrás, temblando, y no por frío. Un par de oficiales estaban cerca, a distancia, por seguridad y por respeto. Emily se arrodilló. Sacó la bandera con cuidado, como si fuera de cristal. Puso la foto sobre sus rodillas. Miró el frasco. Sus manos pequeñas temblaron. «Hola, papá», dijo. Y su voz se rompió apenas. «Te traje». Sara se llevó la mano al pecho y soltó un sollozo. Emily miró el horizonte. «¿Te acuerdas cuando me dijiste que el océano era valiente?», preguntó, como si Daniel pudiera responder. «Dijiste que el océano no se rinde, que siempre vuelve». El viento le movió el cabello en la cara. Emily se lo apartó con torpeza. Sus ojos estaban rojos, pero ya no era pánico. Era tristeza limpia. «Yo no quería que te quedaras en una caja», susurró. «Quería que volvieras a casa». Sara dio un paso, pero se detuvo. No quería robarle a Emily ese momento, no quería interrumpir. Emily destapó el frasco. Y cuando lo inclinó hacia el mar, el viento se llevó parte de las cenizas primero, levantándolas como una nube suave, casi luminosa. Otra parte cayó al agua, mezclándose con la espuma. Emily cerró los ojos. «Vuelve con el océano», dijo. Sara cayó de rodillas a su lado. No tocó a Emily al principio. Solo estuvo ahí. Luego, muy despacio, rodeó a su hija con un brazo. Emily no se apartó. Se quedaron así, mirando cómo las olas se llevaban lo que quedaba. En silencio. Y en ese silencio, Sara entendió que el duelo no se supera. Se aprende a cargarlo sin que te rompa el cuerpo. Más tarde, cuando regresaron al auto, Emily abrió la mochila y guardó la foto y la placa. La bandera la sostuvo Sara, doblándola con cuidado, con manos temblorosas. Emily miró el mar por última vez. «Rex debería estar aquí», dijo Emily. Sara asintió. «Sí», susurró. «Debería». En Kennedy, esa misma noche, Mark estaba sentado en el área de la unidad K9. Rex dormía, viejo y cansado, pero con la oreja todavía alerta, como si incluso durmiendo siguiera en servicio. Mark recibió un mensaje de un número desconocido. Era corto. Solo decía: «Ella llegó al mar. Gracias». No venía firmado. Mark lo leyó 2 veces. Miró a Rex y se arrodilló a su lado. «Lo hiciste bien», le susurró. «Ella lo hizo. Y tú la ayudaste». Rex abrió un ojo. Lo cerró. Su cola golpeó el suelo una vez, suave, como un ok. Mark respiró hondo. No sabía si el mundo entendería la historia correcta o se quedaría con la versión viral. Pero a él ya no le importaba tanto. Lo único real era esto. Una niña no estuvo sola cuando el mundo se puso feo. Una unidad entera decidió protegerla. Y un hombre,
Entrenado para la guerra, eligió la calma en lugar de la violencia. Porque ese era el detalle que nadie veía en los vídeos. Ethan no peleó con los perros. Peleó contra el caos. Peleó contra el pánico humano. Peleó contra el impulso de hacer las cosas rápido y mal. Y esa pelea, silenciosa, fue la que salvó a Emily.